Vamos a ver ahora qué es la matriz hessiana de una función, que va a consistir en la matriz que agrupa las derivadas parciales de segundo orden de una función de varias variables independientes, de una función real de varias variables independientes. Bueno, conocemos el concepto de derivada direccional, que lo que nos dice es cómo varía una función cuando se producen cambios en las variables independientes siguiendo una determinada dirección v. Bueno, pues si tenemos la función derivada direccional siguiendo una determinada dirección, a esa función también podríamos calcularle a su vez su derivada direccional siguiendo otra dirección y tendríamos una segunda derivada siguiendo dos direcciones contrarias. Pues podríamos tener la derivada direccional de la función f respecto de v y luego a esa función calcularle la derivada según la dirección w. Esto lo representamos como derivada segunda respecto de v primero y w después. Son especialmente importantes las derivadas parciales de segundo orden, es decir, las derivadas direccionales siguiendo las direcciones de la base canónica. Esto es, calcular la derivada de la función respecto de una de las variables independientes y luego respecto de la misma variable independiente o respecto de otra variable independiente. En este caso lo que hacemos lo representamos como tenéis aquí indicado. La derivada segunda de la función f respecto de la variable xj y respecto de la variable x. ¿Y qué hacemos con esto? Pues calculamos la derivada parcial respecto de la función respecto de xj y luego a esa derivada parcial le calculamos de nuevo su derivada parcial respecto de xy. Bueno, que es lo mismo que la derivada direccional según el vector de la base canónica ej, que tiene un 1 en la componente j, y luego la derivada direccional según el vector de la base canónica y con un 1 en la componente y. También lo expresamos de esta manera. Será la derivada respecto de xy de la derivada parcial respecto de xy de la derivada parcial de la función respecto de xj. Un teorema muy importante dentro de las derivadas de segundo orden, de las derivadas parciales de segundo orden, es el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz lo que nos dice es que si la función es continua y sus derivadas parciales son continuas, las derivadas cruzadas coinciden independientemente de qué realicemos primero. Es decir, la derivada de la función respecto de x y respecto de y es la misma que la derivada de la función en ese mismo punto respecto de y primero y respecto de x después. Bueno, cuando tenemos las derivadas parciales de una función, las agrupamos en el vector gradiente, que tiene pues, las derivadas parciales de la función respecto de cada una de sus variables independientes. Todas las derivadas parciales de segundo orden las agrupamos en una matriz que se conoce como matriz hessiana y que representamos como hf de x. La matriz hessiana es la matriz que recoge todas las derivadas parciales de segundo orden, es decir, tenemos el gradiente de la función que es derivar respecto de cada una de sus variables independientes, pues ahora cada una de esas variables de esas derivadas parciales las derivamos respecto de cada una de las variables independientes. Y formamos una matriz en la que el elemento ij de la matriz pues será la derivada parcial de segundo orden respecto de xj primero y respecto de xy segundo. Por tanto, esta será la matriz hessiana. Como podéis comprobar, en la matriz hessiana el elemento ij es el elemento ij, pues por ejemplo el elemento 1, 2 es la derivada parcial resultante de derivar primero respecto de x sub 2 y después respecto de x sub 1. Si se cumple el teorema de Schwarz, pues esta derivada parcial y esta van a ser iguales. En la diagonal lo que tenemos son las derivadas parciales de segundo orden respecto de la misma variable dos veces. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, también indicaros que lo podemos pensar, si os fijáis, en la primera columna lo que tenemos aquí son las derivadas respecto de x1, derivadas después respecto de cada una de las variables. Entonces, la primera columna de la matriz hessiana lo que nos recoge son las segundas derivadas resultantes de derivar la función, la derivada de la función respecto de x sub 1. La segunda columna, las segundas derivadas resultantes de derivar la derivada respecto de x sub 2, y así sucesivamente. La columna enésima, las derivadas de segundo orden resultantes de derivar la derivada parcial respecto de x sub n respecto de cada una de las componentes. Bueno, si tenemos esta función que depende de tres variables, x al cuadrado y menos 3z, el gradiente de esta función es derivar respecto de la x, respecto de la y, respecto de la z estas expresiones. Si derivamos respecto de la x tenemos 2xy, aquí nada. Si derivamos respecto de la y nos queda x al cuadrado, si derivamos respecto de la z nos queda menos 9z al cuadrado. La matriz hessiana será en la primera columna derivar esta función respecto de x, y z.
Bueno, pues vamos a ello. Derivamos la derivada parcial respecto de x respecto de x, y z. Derivando respecto de x nos queda 2y, derivando respecto de y nos queda 2x, y derivando respecto de z nos queda 0. La segunda columna, que la tenemos aquí indicada, pues es el resultado de derivar la derivada respecto de y, respecto de x, y z. La derivada respecto de y era x al cuadrado, su derivada respecto de x es 2x, respecto de y es 0, respecto de z es 0. Y por último, la tercera de las columnas de la matriz hessiana es, esto aquí es una z al cuadrado, será el resultado de derivar la derivada respecto de z, pues a su vez respecto de x, y z. La derivada respecto de z es menos 9z al cuadrado, derivando respecto de x 0, respecto de y 0 y respecto de z menos 18z.